Saludos. En este vídeo, que es una continuación del anterior, lo titulamos Satán Estrategias, Lenguaje, Ignorancia. Vimos en el anterior cómo Satán encumbra a una parte que va a ejercer un poder sobre la humanidad y le llama el Uno. Cuando esta parte ya no puede, por ejemplo, mantener el control, dijéramos así, pues entonces Satán, su estrategia es formar una segunda clase que sería el 2. Y entonces el 2 sustituye al 1. Lo destrona, dijéramos así, le quita el poder. Entonces esto lo hace con la ayuda de Satán, una ayuda incluso física totalmente, incluso con tecnología desde siempre, pero enmascarada a lo mejor con elementos espirituales, de la cual existe constancia en libros antiguos. Serían las nubes de poder, o las nubes del engaño, por ejemplo. Pues bien, en esta estrategia de sustitución de un poder por otro, pero siempre al servicio de Satán, y engañados, por supuesto, desde siempre, pues la herramienta principal para cuando es una época de larga duración, como por ejemplo fue el Imperio Romano, una de las herramientas principales sería el lenguaje. Entonces se barre el anterior sistema de comunicación y se impone el nuevo. En este caso del Imperio Romano sería el latín, pero evidentemente programado astutamente por la élite satánica. Entonces, en este nuevo idioma, como sabemos que la lengua y el lenguaje está íntimamente relacionada con el pensamiento, y el pensamiento es nuestra principal arma, dijéramos, por eso nosotros estamos fomentando el discernimiento precisamente, pues, como decimos, entonces Satán emplea un nuevo lenguaje que lo conoce sobre todo la clase dominante. Todo lo anterior lo borra. Y entonces, de tal manera que los únicos que evolucionan en esa nueva etapa son los que van adquiriendo y poseyendo ese nuevo lenguaje. En este caso, en esa época anterior, sería el latín. Entonces, de esta manera, el poder de Satán, o la influencia, se manifiesta en dos campos, en un dominio exterior y en un dominio interior. En un dominio interior sería la clase de los sabios, la clase de los servidores, la clase de la élite. Entonces, de tal manera que se va formando un cierto adoctrinamiento, de tal manera que solamente los que de una parte más baja de la pirámide van ascendiendo, pues tienen que ir poseyendo ese adoctrinamiento en ese nuevo lenguaje, que cuesta, que les ha costado, y entonces supone un esfuerzo. Por tanto, las personas que van progresando, evidentemente, pues se van autojustificando de que ellos merecen más que los anteriores, que la plebe, que no ha podido tener esos estudios, o ese esfuerzo, o ese beneficio económico, dijéramos así. Y entonces, por supuesto, estas personas incluso pues ya defienden el sistema. Y entonces ya pues Satán ya tiene, por ejemplo, hecha casi su obra, una gran parte, incluso inocente también, dijéramos, porque no llega a tener pleno discernimiento. Ella ve que se merece más que los demás. Eso sería el dominio exterior. Pero también este nuevo lenguaje, pues también ejerce un dominio interior sobre el individuo incluso de lo que denominan ellos la plebe, que sería lo que sustenta la pirámide realmente. Pues sobre esos individuos, interiormente, se le ejerce un poder porque se le va facilitando la no comprensión, se le va llenando, por ejemplo, de confusión con el nuevo lenguaje. Así, por ejemplo, a nivel inconsciente, la persona que ya durante a lo mejor cientos o miles de años ha tenido otro conocimiento con otras palabras, con otro lenguaje, a nivel inconsciente, por ejemplo, si a lo mejor su inconsciente quiere comunicarle algo, dijéramos así,
pues como ahora ya tiene otro lenguaje distinto, pues ya no existe conexión. A lo mejor al despertarse de un sueño que su propio inconsciente quiere darle un conocimiento, pues entonces lo encuentra confuso, encuentra a lo mejor palabras que no llega a comprender bien. Entonces se le forma una desconexión interior también. Satán es muy astuto, tanto en el exterior como en el interior. Entonces nosotros, como Satán tiene un control, pero se le escapan, no solo que se le escapan, sino que él también tiene que mantener unas determinadas pistas. Entonces nosotros en este vídeo vamos a dar unas cuantas claves de lenguaje. Sería algo así como Pulgarcito, con las piedrecitas que va dejando, puede regresar a su casa. Entonces nosotros, viendo estas pequeñas pistas que va dejando Satán a través de toda la historia en el lenguaje, pues también nos podemos ir acercando al discernimiento, para igual que hemos descubierto con elementos físicos como la numismática, que posiblemente Satán nos ha estado engañando, pues también en el lenguaje vemos que desde el inicio, desde los sumerios, o incluso antes, pues unos determinados fonemas él lo ha ido manteniendo, pero enmascarados para que no los descubramos. Nosotros en este vídeo vamos a afrontarlo desde un solo aspecto, hay muchísimos más, pero de los que hemos considerado que está aquí, que sería el fonema ba, que está aquí, ba. Este cuadro lo explicaremos más detenidamente en siguientes vídeos, dijéramos así. Entonces, este fonema ba, vemos que está continuado, pero enmascarado. Por ejemplo, se enmascara en el idioma castellano o español, o mejor, hispano, porque el idioma hispano está muy intervenido. Los idiomas que le sirven de poder a Satán los tiene súper intervenidos desde un principio. Y el Imperio Español estuvo dándole un gran servicio durante siglos también a Satán. Por eso está muy intervenido. Entonces, pero nosotros vamos a descubrir esta pista de los distintos fonemas. El fonema es el sonido. El grafema sería el lenguaje escrito. Entonces, en las dos maneras, pues está, pero donde está predominantemente la continuidad es en el fonema más que en el grafema. Porque, por ejemplo, en el grafema también tenemos la ba con v. De esta manera, Satán pone dos términos que a lo mejor nos confunden, no creemos que es lo mismo. Va con v que va con b, pero nosotros sabemos que lo importante es el fonema, por tanto está refiriéndose a la misma cosa. Lo que pasa es que si nosotros lo vemos con v y después lo vemos en otro sitio con b, no establecemos que es lo mismo, porque sería muy repetitivo, y entonces iríamos preguntándonos nosotros, ¿por qué tanto el sonido va? Si está en todos los puntos, y entonces ya podríamos ir descubriéndolo. Entonces Satán lo enmascara, le pone otro traje, le pone la v, que en realidad significa lo mismo, y el sonido también es lo mismo, pero la vestimenta, dijéramos, la v es distinta a la b. Pues bien, vamos simplemente a ir poniendo, para que cada persona después vaya reflexionando sobre esto, incluso vaya viéndolo con muchísimos más ejemplos en su vida, cómo este fonema está enmascarado. Nosotros vamos a ver en tres aspectos. Estaría enmascarado en el sentido de un poder personificado, es decir, personas concretas que sirven a Satán. Entonces, estos personajes, o de estos dioses, dijéramos, el primero sería Baal, ahí está Baal. También la palabra griega, Basileo o Basileus, que eran los emperadores romanos y emperadores bizantinos. Personas y personajes de poder. En los templarios, Baphomet, también está Ba ahí puesto, que era la deidad a la cual los templarios rendían una adoración. Baphomet, pues claro, de Baal, existe una continuación. También en determinadas palabras, determinados nombres de personajes muy importantes, relevantes para él, por ejemplo, su imperio cartaginés, Aníbal, ahí también está Baal, Aníbal. Por ejemplo, también en la palabra también Cristóbal, también Cristóbal Colón, que casualmente también tiene el Baal, pero también existe San Cristóbal, que San Cristóbal es el que lleva a sus hombros, lleva a Cristo, pero nosotros decimos, pero lleva también a Baal, Cristóbal. También personajes históricos relevantes en nuestra conciencia humana, como Barrabás. Está la ba y está la ba en la misma palabra, Barrabás. Un servidor de Satán, por supuesto que sí.
incluso también a niveles, dijéramos, animales mitológicos que ha creado para darnos miedo y bajarnos las defensas, sería en la Edad Media, sería el basilisco. El basilisco era el animal que te miraba, fantástico, y ya te entraba la bajada de las defensas, ibas a morir seguramente. El basilisco está muy bien representado, una serpiente con patas de ave, incluso a lo mejor cabeza de ave, alas, unas alas escamosas, está muy bien representado el basilisco. Esa palabra sería semejante, por ejemplo, a otra que sería la K que tenemos aquí. Ese término sería, por ejemplo, semejante en nuestra época actual, la palabra cáncer. Cuando te la dicen, se te bajan las defensas totalmente. Eso también es una estrategia de poder para influirnos totalmente. También este fonema ba lo encontramos en lo que son lugares donde se ubica el poder, así, Babilonia, Babel, Basílica, Baética, que Baética sería Andalucía, la Bética sería, Barcelona, Valencia, pero fíjense, Barcelona con B y Valencia con V, para que haya una diferencia y parezcan distintos, Valladolid, Badajoz, Vascongadas, que Vascongadas incluso es de la época anterior al Imperio Romano, pero ahí está muy bien mantenido el poder. Y la palabra y ese idioma pues también lo ha permanecido, sigue permaneciendo. Eso sería otro tema de estudio. Y también queremos hacer mención a lo que incluso es más personal, es más, dijéramos, espiritual, como Satán en su estrategia pues nos influye incluso en esta nueva era de despertar, dijéramos, para muchos, pero para otros, desgraciadamente, están confundiendo el despertar con un ponerse en manos de Satán sin saberlo, al ponerse en manos de una espiritualidad mal entendida, según nuestra opinión. Respetamos todas, por supuesto. Por ejemplo, sería la palabra vacío, también con la V y con la A, pero que es lo mismo que vacío. Entonces, este vacío, que sería mucho más profundo, como nosotros lo estudiamos en el tercer eje, pero aquí está cambiado el sentido, en el sentido de que una gran parte de la nueva era, bien intencionada, pues entra en la meditación que busca el vacío iluminador. El vacío iluminador. Entonces nosotros decimos, eso es un engaño satánico. Si tú entras en un vacío iluminador total, es como tú te entregas, y por ahí te entregan muchos mensajes, por supuesto que sí, y muy relevantes y muy bien armonizados, por supuesto que sí, pero no son tuyos. Esta es lo que nosotros denominamos la meditación pasiva, la meditación entregada. ¿Es semejante al espiritismo? Evidentemente que sí. Nosotros no fomentamos este tipo de meditación. Nosotros, para el discernimiento, lo que fomentamos es una meditación activa. La persona, con todas las interrogantes que se le están mostrando, ella se cuestiona y se pregunta, y entonces ella a sí misma pues se hace preguntas. Ella es la que proyecta las preguntas. Entonces ahí, en un tipo de relajación que tiene que encontrar, evidentemente, pues se va encontrando respuestas que su propio inconsciente le va formando. Entonces ya no serían cualquier respuesta a cualquier cosa que le venga, sino ya sería a lo que él está buscando, a lo que nosotros estamos buscando de discernimiento. Y entonces esas respuestas pues son las que nos hacen encajar nuestro puzzle. Y esas son las importantes porque son nuestras y son personales. Esto es totalmente distinto a la meditación pasiva, a ver si me habla el espíritu. Porque seguramente le hablará Satán, con palabras y razonamientos perfectos, pero que no son suyos. La meditación y el discernimiento que nosotros propugnamos es totalmente distinto, es totalmente personal e intransferible. Bien, nos quedamos en este punto, seguiremos con este análisis, deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento.